¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Arrancamos Palabras Políticas en vivo, como suele ser habitualmente, jueves tras jueves, en la pantalla del 4, frecuencias 4 y 7 de aire, con todas las señales de cables también de nuestra región que toman nuestra señal y que comparten también cotidianamente cómo es el acontecer político regional, como suele hacerlo la habitual conductora Susana Álvarez, al cual le mandamos un abrazo y una pronta recuperación y que seguramente el próximo jueves ya va a estar con todos ustedes. Hoy con dos localidades, puntualmente Las Acequias y Achiras, con dos hombres provenientes de la vertiente del Frente para la Victoria. Vamos a estar dialogando, desandando el camino de cuál es el futuro regional que tienen en definitiva estas dos importantes comunas del departamento Río Cuarto y también linkeando con el acontecer nacional en un año plenamente electoral. Rápidamente nos metemos de lleno en Las Acequias, compartimos algunas imágenes y una reseña de lo que es en definitiva esta bella localidad muy cercana aquí a Río Cuarto. Las Acequias debe su nombre a los canales de agua que alimentan a los campos colindantes. Nació por allá por 1904, como tantas localidades de esta parte de la provincia, primero como estación de ferrocarril y después como asentamiento poblacional, para llegar a ser hoy una pujante comuna que busca sentar las bases de un creciente desarrollo industrial. En la actualidad, Las Acequias se destaca por ser el lugar del sur provincial donde nacieron las gestiones para que ya esté en marcha la construcción del gasoducto Manicero, una obra largamente esperada con la que se busca potenciar el desarrollo humano y agroindustrial de la región sudoeste de la provincia de Córdoba y que permitirá abastecer a una veintena de industrias del sector manicero, avícola y porcino, entre otros de la zona, y también a comercios y usuarios residenciales, no solamente de Las Acequias, sino también de una vasta región. Pienso en Olaete, en Mengolé, en Charras, Chucul, Carnerillo y Reducción, el servicio que va a beneficiar a más de 10.000 particulares. Una estupenda obra entonces que se viene pensando, soñando y realizando en la zona de Las Acequias. Y ya está con nosotros precisamente Luis Estanicia, que durante 3 mandatos estuvo bajo el gobierno comunal de Las Acequias. Compartimos un avío y ya saludamos precisamente al actual titular de la comuna de Las Acequias. Bueno, Luis Estanicia, empresario, intendente, hombre de Impardiel, está todas las mañanas ahí permanentemente. Y también, ¿cómo se desdobla esta cuestión política, empresarial? Luis, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Principalmente, yo accedo a la política por una cuestión de ayudar a mi pueblo, ¿no? Pero también se dieron algunas circunstancias en aquel momento, en el año 2003, porque allí había un candidato que era muy potable y él también podría haber ganado las elecciones, que se llamaba Eduardo Kigan, y él muere 8 o 9 meses antes de las elecciones, y entonces como que el pueblo acudió a mí para que yo pudiera ser candidato del justicialismo en aquel momento. Acepté ir porque yo soy una persona que siempre critiqué a la política en los años 80, 90, cuando yo viajaba e iniciaba mi negocio por aquellos momentos, y quería también ayudar a mi pueblo. Primero, como primera medida, ayudar a mi pueblo, y segundo, ver cómo era la política por dentro, porque siempre uno la había criticado. Y así fue como en diciembre del año 2003, yo, uno o 2 meses antes había ganado las elecciones, nunca había hecho política yo, y a los 45 años es cuando empecé a desandar el camino de ser intendente y a la vez estar en política. Tuve la suerte que este gobierno de la nación, liderado en aquel primer momento por Néstor Kirchner, tuvo como políticas de Estado entenderse con los pueblos directamente, porque en aquellos momentos, en otras épocas, los dineros nacionales iban a las provincias y los gobernadores después las repartían a su conveniencia en distintos pueblos. Y muchos pueblos
como el caso nuestro de las acequias, no se veían beneficiadas por las políticas porque por ahí no les convenía por los votos y todos los dineros se quedaban en las grandes ciudades o en ciudades más potables que las acequias, que nosotros tenemos 3.000 habitantes. Cuando asume Néstor, toma como política de Estado entenderse directamente con los pueblos y que cada intendente pudiera acceder a hacer las obras y con los dineros del Estado. O sea, que el Estado Nacional asistía y asiste a los pueblos que queremos hacer obras, digamos. Entonces, así es como yo empecé a viajar a Buenos Aires y pudimos concluir en las acequias muchas obras que cuando yo entré, si me decías que las podía hacer, yo decía no sé si las voy a poder hacer o no, pero son una realidad hoy en día, muchas obras en las acequias que hemos hecho. Bueno, pienso en una etapa de recuperación del país y también de las localidades, ¿no? El 2003 fue un año bisagra, no solamente digamos para cómo lo vivieron los kirchneristas, y pienso puntualmente en 3 intendentes de la región que no provienen del ámbito de la política pura. Sí, el caso Aldo Echeverri en Alejandro, Alberto Escudero en Higueras, sí. El caso tuyo. ¿Cómo fueron encontrando eco en algo que los argentinos o la población argentina no sabía cómo le iba a ir? Porque también lo de Kirchner fue una cuestión hasta coyuntural. 2003 se baja Carlos Menem. O sea, hay una lectura de una nueva política, de una política más del llano, de una política de fondo, de no tener tantos interlocutores, sino directamente ir al municipio, como decías vos, dejar esa política centralizadora, ¿no? Yo vengo más que todo y estoy dentro de este proyecto nacional y popular por convicción y por ideales. Este proyecto nacional y popular pertenezco a este espacio político que yo digo que es indestructible, porque tenemos convicción y tenemos ideales muy fuertes con respecto a temas importantes de nuestro país. Por ejemplo, por decirte, este espacio político indestructible y que adherimos incondicionalmente a todas y cada una de las políticas de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero cuando yo te digo de ideales y de convicciones, esto significa que la soberanía política, la independencia económica y la justicia social son los 3 ejes sobre los cuales se ha movido este gobierno nacional y popular, que son justamente los preceptos que son el alma, el corazón de toda esta doctrina. Y no son simples preceptos de una doctrina económica, sino que estos 3 principios son verdaderos cursos de acción para cambiar la historia de la Argentina. Como por ejemplo, cuando decimos la soberanía política, significa la intervención del Estado en la economía. Con la independencia económica, cero deuda. Cuando Perón deja en el año 55 la presidencia, teníamos 0 pesos de deuda. Y en el año 2000 terminamos con 190.000 millones de dólares de deuda externa. Algo imposible de pagar por un gobierno que quisiera hacer las cosas medianamente bien. Néstor en el año 2005 conversa con los organismos multilaterales de crédito, con el Club de París, con el Fondo Monetario, y el 70% de esa deuda se licúa. Y entonces Argentina pudo empezar a pagar correctamente sus intereses porque no había forma de poder pagar esa terrible deuda que habíamos llegado nosotros. Y estos son los principios. Y la justicia social, que es, por ejemplo, por decirte, las asignaciones universales por hijo, que vinieron a paliar un montón de necesidades. Y yo siempre digo que esa inclusión social, este gobierno le devolvió el derecho a los niños de ser nuevamente niños. Nosotros en Argentina ya no tenemos niños digamos, que mueren por falta de nutrientes, ¿no? Por desnutrición. Claro. Así que bajo esos conceptos, los que estamos dentro del gobierno nacional y popular, nos movemos. Fuera de eso, nada.
Cacho, estaba pensando, digamos, en términos productivos, porque es otro de los filones que por ahí fue teniendo el kirchnerismo en su gestión, y es lo que atañe a nuestra región. Bueno, puntualmente lo decíamos al comienzo del programa, el tema del gasoducto, y otro dato que no es menor es la recuperación del ferrocarril. Pienso en lo que fue en los 90, quizá una de las decisiones menos felices que hubo fue el cierre de los ferrocarriles y estos atisbos de recuperación que de a poco se van viendo. Puntualmente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo está la situación del gasoducto? ¿Cómo está la situación de los trenes en la provincia de Córdoba? En primer lugar, en la década del 90, con eso de achicar el Estado, se achicaron los gastos del Estado, pero a la vez la Argentina sufrió un industrialicidio, digo. Se terminó con la industria nacional, propiamente de que en aquella época se quería terminar con el movimiento obrero, y en el año 76, entonces en aquel momento los militares, me remito a esa época porque de allá viene, ¿no? Sí, como dos procesos de quiebre del país, digamos, ¿no? En el año 76 ocurrió eso, querían descabezar el movimiento obrero para terminar con el peronismo. Entonces no tuvieron mejor idea que desindustrializar el país para que no hubiera más fábrica y no hubiera más obreros. Así fue como es que terminamos importando más cosas que las que exportábamos, siempre con balanza comercial negativa, y así el país como se fue endeudando. Un país con balanza comercial negativa durante tantos años se termina lógicamente con una ruptura. Y los trenes fue el fiel ejemplo del colapso que sufrió Argentina en aquel momento. Sacar los trenes de circulación era todos los granos del país eran recolectados por los trenes y llegaban a Buenos Aires. Era como un abanico así que están las vías del tren. Cierto que confluyen todo en el puerto de Buenos Aires. Bueno, perdón, la desaparición de pueblos. Cerrar todo eso fue una cosa muy mala para la Argentina, ¿no? El terminar con los trenes, que ahora este gobierno nuevamente los está poniendo en funcionamiento, comprando nuevos trenes, y en el lapso de poco tiempo más, 2 o 3 años más, yo creo que Argentina va a estar en un nivel óptimo como supo estar en aquellos años, ¿no? Cuando el tren realmente cumplió una buena función. Y el tema del gasoducto nuestra presidenta hace 2 años atrás nos mandó a llamar a Buenos Aires, y ahí fue en ese momento cuando firmó los avales para que el crédito lo pudiera obtener la provincia de Córdoba para poder ser el gasoducto manicero, que es el gasoducto para el desarrollo regional del sur de Córdoba. Gracias a Dios la obra está en marcha ya, a pesar de que el año 2005 empezamos la obra. Ya estoy harto de contar esta historia, pero fue una gestión muy tediosa que llevó casi 9 años para que pudiéramos tener el gasoducto. Se viene Gastón Tomatis, secretario de Gobierno durante mucho tiempo, mano derecha tuya en tu gestión. ¿Qué es lo que va a continuar? ¿Qué es lo que hay por hacer en las acequias? Ahora, si bien el gasoducto nuestro va a llegar hasta el centro de nuestro pueblo, para el año que viene va a quedar empezar a hacer todas las redes por dentro. Esa no es una obra menor, es una obra muy importante porque va a traer lógicamente economía a nuestro habitante, pero a la vez es una obra bastante cara. Entonces vamos a tener que afilar Gastón junto con el consejo y todos los compañeros que lo acompañan a afilar bien las uñas para poder hacer eso, ¿no? Que no es una cosa tan fácil de realizar. Pero creo que gestionando y haciendo bien las cosas se puede lograr enterrar muchos caños para tener el gasoducto en todo el pueblo, y a la vez también poder llevar a algunas empresas
el gasoducto, ¿no? También que empresas se acerquen a nuestro pueblo para poder iniciar así alguna actividad económica productiva de la mano del gasoducto. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando de qué quedó por hacer, qué se pudo captar de aquellas cumbres de ciudades latinoamericanas, qué concepto se puede tomar de algunas visitas que has tenido posibilidad de estar abrevando incluso de otras realidades. Te queda con nosotros, me imagino. Se queda con nosotros. Vamos a una breve pausa en Palabras Políticas. Está Luis Estalicia, dentro de un ratito va a estar Jorge Otamendi, La Realidad a Sequias y Achiras, aquí en la pantalla del 4.